Bueno, vamos a hablar del vector aceleración. En muchos movimientos, la mayoría, la velocidad cambia. Cuando cambia la velocidad, decimos que existe aceleración. La aceleración es una medida del cambio de la velocidad en el tiempo. La velocidad es un vector y como es un vector, para que cambie pueden cambiar dos cosas. Puede cambiar el módulo de la velocidad, pero también puede cambiar su dirección. Por ejemplo, en un movimiento circular uniforme, como el que podríamos tener representado más o menos en esta zona, pues va cambiando la dirección de la velocidad. Fijaos que el módulo de la velocidad, la longitud del vector, no cambia, pero sí que cambia la dirección. Bueno, pues ahí hay aceleración, aunque no cambie el módulo de la velocidad. Aquí tenemos un movimiento a lo largo de una curva. Y en ese movimiento a lo largo de una curva, pues va cambiando también la dirección de la velocidad. Aunque el módulo de la velocidad no cambie, pues siempre va a haber aceleración. Es decir, en cualquier movimiento, salvo los rectilíneos, va a haber siempre una aceleración debido al cambio de dirección de la velocidad. Y en los rectilíneos, pues puede no haber un cambio en la dirección, pero sí podría haber un cambio en el módulo. Bueno, la variación de la velocidad en el tiempo se llama aceleración. Bueno, tengo este gráfico de aquí y tengo dos posiciones, A y B, y entre esas dos posiciones, pues en la A tendré una velocidad 1, en la B tendré una velocidad 2, y si pongo aquí una copia de la velocidad 1, pues yo veré que lo que ha variado la velocidad, es decir, delta de v, pues será v2 menos v1, que es este vectorcito que hay aquí, que va del extremo de v1 al extremo de v2, que coincide con este que pongo aquí para facilidad. Ese vector delta de v, lo que varía la velocidad partido por el tiempo, es lo que me da la aceleración media. Aquí la tenemos, la aceleración media. Dependiendo de lo que valga el delta de t, pues este vector am tendrá un módulo mayor o menor que delta de v, ¿verdad? Así que tiene la misma dirección y sentido que delta de v, pero su módulo puede ser diferente. Así que aceleración media, el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado en dicha variación. ¿Y la aceleración instantánea? Pues el límite de esto, el límite de delta de v cuando delta de t tiende a cero, que es la derivada, es decir, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad tiene componentes en las tres direcciones del espacio, vx, vi y vz, que son funciones del tiempo, pues la aceleración se calculará derivando la componente x por y más la derivada de la componente y por j más la derivada de la componente z por k, que serían la aceleración su x por y más la aceleración su y por j más la aceleración su z por k. El módulo de la aceleración, pues la raíz cuadrada de a su x al cuadrado más a su y al cuadrado más a su z al cuadrado, como lo tenemos aquí. Vamos a ver un momentito este applet que tengo aquí al lado para clarificar un poquito de qué va esto que hemos visto aquí. Fijaos, aquí tengo un vector R1. Este punto de aquí es el A, este punto de aquí es el B. No los he puesto porque al final hay tantas letras que se complica la cosa bastante. Y bueno, pues voy a poner en cada uno de los puntos cuál es la velocidad. Fijaos que la velocidad en 1 es esta, la velocidad en 2 es esta que he puesto aquí en un bonito color morado, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso vemos que la velocidad va aumentando, ¿no? Aquí tengo una velocidad y aquí tengo una velocidad más grande. Y lo que voy a hacer es calcular el vector delta de v este que nos ponen aquí, ¿verdad? Pues si esto es v1 y esto es v2, el vector delta de v es el que va desde donde empieza v1 hasta donde termina v2. Este es el vector delta de v. Fijaos que cuando yo modifico la posición, el vector delta de v va cambiando. ¿De acuerdo?
Bien, voy a hacer una copia del vector delta dv y la voy a poner aquí y además voy a dividir por el delta de t. Y entonces fijaos que la aceleración media es un vector que tiene la misma dirección que delta dv, cuyo módulo pues es lo que valga delta dv partido por delta de t. Fijaos ahora lo que ocurre, que cuando yo muevo la posición esta, pues el vector delta dv se va haciendo chiquinín, 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 porque cada vez hay menos diferencia entre las velocidades 1 y 2. Fijaos que la velocidad v1 con puntitos es la misma que la velocidad 1, lo único que he trasladado el vector aquí para poder hacer esa resta de antes. Bien, entonces fijaos que el delta de v se va haciendo muy pequeñín, muy pequeñín, muy pequeñín, pero como el delta de t también se va haciendo cada vez más pequeño, la aceleración media no cambia tanto. Realmente la aceleración sigue siendo un vector bastante hermoso, aunque delta de v ya ni siquiera se vea, ¿verdad? Así que fijaos en esa aceleración media, cómo va cambiando según va pasando el tiempo. Fijaos que delta de v cambia mucho más deprisa que la aceleración media. Voy a poner otra gráfica aquí para que os fijéis. Esta es la aceleración media. Cuando esa aceleración media se va reduciendo hasta un incremento de tiempo muy pequeñito, se convierte prácticamente en la aceleración instantánea, ¿no? En el límite de la aceleración media, cuando el incremento del tiempo pues es muy, muy pequeño. Así que vamos a fijarnos en un momentito y voy a poner aquí cuáles son las aceleraciones instantáneas en cada punto. Voy a quitar las gráficas de las velocidades para eliminar flechitas por aquí. Fijaos, la aceleración en el punto 1 es esa que tengo ahí marcado en un bonito color naranja que prácticamente no se ve. Vaya elección más mala. Voy a ver si puedo cambiar el color, propiedades, porque lo cierto es que se ve bastante mal. Vamos a ver un verde chillón o no chillón y valiendo, venga. Bueno, pues tengo ese vector verde chillón, ahí tengo la aceleración 2, la aceleración en el otro punto. Esta en verde sería la aceleración media que veíamos antes. Fijaos una cosa curiosa, que esta es la copia de la aceleración en el punto 1. Por cierto, voy a volver a cambiarla y la voy a poner azul, porque en verde se puede confundir con la otra. Venga, azul. Y a esta amarilla de aquí también la voy a poner azul. Propiedades, venga, azul igual que la otra. Bien, entonces esta que he puesto aquí es una copia de la primera. Y fijaos que esta aceleración media, pues es la media entre esta aceleración y esta que es la que tiene en ese punto y esta en naranja que es la que tiene en el otro punto, en el punto B. ¿Qué es lo que pasa cuando el tiempo se va haciendo más pequeñito? Pues que la aceleración media se va pareciendo cada vez más a las aceleraciones instantáneas y las aceleraciones instantáneas cada vez se van pareciendo más. Cuando llega al punto inicial, la aceleración media, la instantánea y la del punto B coinciden. ¿Lo veis? Es decir, que ahí tengo en verde la media, en azul la instantánea en el punto A y en naranja la instantánea en el punto B. Bueno, espero que esta presentación os haya medio aclarado el asunto y vamos a seguir haciendo el ejercicio número 4. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4. ¿Qué me dice? La posición de un móvil que se mueve por el eje X viene dada por la siguiente ecuación, es decir, solo tengo componente X. Con lo cual podemos prescindir de vectores y en vez de poner que la velocidad es la derivada de r con respecto al tiempo vector, pues ponemos que es la derivada de x con respecto al tiempo y ya sabemos que lo que nos salga pues irá multiplicado por y si queremos darlo como vector. Bien, me pide cuál es la velocidad, cuál es la posición y cuál es la aceleración en un determinado instante, ¿no? Bien, x es esta que tengo aquí. La velocidad será la derivada de x con respecto al tiempo. Es decir, la derivada de 2t al cuadrado pues será 2 por 2t, que es 4t,
La derivada de menos 16 es menos 16, la derivada de 24 es 0. Así que ese sería el valor de la velocidad. Y la aceleración es la derivada de la velocidad. La derivada de 4t es 4 y la derivada de 16 es 0. Así que estas serían las expresiones generales como función del tiempo para las cosas que me van pidiendo. Y ahora me dice que calcule cuánto vale la velocidad, la posición y la aceleración cuando el tiempo es 0. Bueno, pues cuando el tiempo es 0, posición inicial, pues x será, pues sustituimos donde pone t por 0, 2 por 0 al cuadrado menos 16 por 0 más 24, pues 24. ¿Cuánto valdrá la velocidad? Pues la velocidad será 4 por 0 menos 16, pues menos 16. ¿Y cuál será la aceleración? Pues el tiempo no aparece ahí, la aceleración es constante, la aceleración valdrá 4. Esto si son unidades del sistema internacional serán metros, metros por segundo y metros por segundo al cuadrado. Y lo mismo me pide cuando el tiempo es 5, cuando el tiempo es 5 segundos. Bueno, pues x ¿cuánto valdrá? Pues 2 por 5 al cuadrado. 2 por 5 al cuadrado que son 2 por 25 que son 50. Menos 16 por 5 que son 80 y más 24. ¿Y esto cuánto vale? Pues vale menos 6 metros. Voy a borrar esto y voy a poner directamente que x es igual a menos 6 metros, ¿vale? Y la velocidad, ¿cuánto valdrá a los 5 segundos? Pues 4 por 5, que es 20, menos 16, pues esto será 4 metros por segundo. ¿Y cuál será la aceleración? Pues la aceleración seguirá siendo 4 metros por segundo al cuadrado, porque la aceleración no ha cambiado. Así que esos serían los valores que iría teniendo en cada instante, a los 0 segundos y a los 5 segundos. Ahí tenéis una pequeña gráfica, ¿verdad?, donde viene a representar eso. Dice, bueno, en el instante inicial, si esto es 0 y esto es menos 6 y esto es 24, me dice, en el instante inicial estoy aquí y me muevo con una velocidad de menos 16 metros por segundo, es decir, me estoy moviendo hacia la izquierda. Y la aceleración es 4 metros por segundo. Esto es la velocidad y la aceleración dice que es más 4 metros por segundo. La aceleración va hacia la derecha. Como la aceleración va en la dirección opuesta a la velocidad, va haciendo que el módulo de esta velocidad vaya siendo cada vez más pequeño. Con lo cual la partícula se va moviendo, pin, 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 y en un momento determinado está en menos 6, en este punto, ¿verdad? Voy a volver a ponerlo en azul. Está en este punto, pero ahora se está moviendo ya hacia la derecha. Así que ahora lleva una velocidad positiva, que es 4 metros por segundo la velocidad. Y lleva una aceleración que sigue siendo igual, porque esa era constante, esa no ha cambiado. La aceleración sigue siendo 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado es que este objeto pues ha salido de aquí, voy a pintarlo por debajo, ha salido de aquí, ha venido por aquí, se ha parado por esta zona y ha empezado a acelerar en la dirección opuesta, ¿vale? Y cuando llegaba aquí a menos 6, pues llevaba una velocidad de 4, pero luego esa velocidad iría aumentando paulatinamente. Así que este es el movimiento de la partícula. Bueno, ahí me dice que este podría ser el movimiento de un objeto lanzado contra el viento. Pues vale, pero no es el único, o no es la única posibilidad que tendríamos. Vamos con el apartado B, a ver qué nos pregunta en ese apartado. Nos dice, ¿cuál es la velocidad cuando pasa por el origen?
el origen es x igual 0, ¿no? Es decir, el origen es este punto de aquí. Entonces, cuando pasa por origen, ¿cuál es su velocidad? Pues tendría que calcular en qué instante pasa por el origen. Vamos a calcularlo. Para eso, pues diré que x, que es 0, es igual a 2t al cuadrado menos 16t más 24. Esto es una ecuación de segundo grado. Si resolvemos esa ecuación de segundo grado, que si me dejáis un segundito, pues la resuelvo y enseguida pongo aquí el resultado. La voy a resolver con Wiris, aunque vosotros no lo estáis viendo en pantalla, que tiene una opción de resolver ecuación, y aquí le pongo pues 2, esto al cuadrado, y menos 16 por el tiempo, 16 por el tiempo y más 24, y esto es igual a 0. Le doy al botoncito igual y me salen dos soluciones, 2 y 6. Es decir, me sale que una solución es que eso pasa cuando el tiempo es 2 segundos y otra vez pasa cuando es 6 segundos. ¿Tiene sentido que haya dos soluciones? Pues claro que lo tiene, porque por 0 hemos dicho antes que iba a pasar esa línea amarilla que hemos dibujado, ¿verdad? Por 0 va a pasar una vez yendo hacia la izquierda y otra vez yendo hacia la derecha. 2 segundos es la primera vez que pasa cuando va hacia la izquierda. Y 6 segundos es la segunda vez que pasa cuando va hacia la derecha. Y la velocidad con la que pasa no será lo mismo. Fijaos que si yo hago el cálculo de la velocidad a los 2 segundos, me sale 4 por 2 menos 16, que es 8 menos 16 menos 8 metros por segundo. Pero la segunda vez que pasa, la velocidad será 4 por 2, 4 por 6, 4 por 6 menos 16. 6 por 4 es 24, menos 16 es más 8. Es decir, pasa con el mismo módulo de la velocidad, pero la primera vez va hacia la izquierda y la segunda vez va hacia la derecha, como ya habíamos imaginado previamente. Vamos entonces a calcular el apartado C. El apartado C lo que me dice es en qué instante se invierte el movimiento. Bueno, pues el movimiento se invertirá cuando el móvil se pare. ¿Cuánto tiempo tarda este móvil en pararse? Pues se parará cuando la velocidad sea 0, es decir, la velocidad igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a 4 por t menos 16. De aquí 4 por t es igual que 16 y de aquí t será 4. Es decir, se para a los 4 segundos. Y la última, y no menos importante, es cuánto espacio recorre este cacharro hasta que se para. Que ojo, una cosa es lo que recorre y otra es la posición final. ¿Vale? Si yo quiero calcular la posición final, diría x, que es igual a 2 por 5 segundos, ya que me está pidiendo que lo pida a los 5 segundos, y fijaos que la posición final os sale que es menos 6 metros, ¿verdad? Lo hemos calculado al principio, cuál era la posición a los 6 segundos, perdón, a los 5 segundos, era menos 6 metros. Esta es la posición, pero no es lo que ha recorrido. ¿Qué distancia ha recorrido? Pues fijaos, lo que ha recorrido es... yo he ido desde aquí, desde 24, hasta que me he parado. ¿Qué distancia es esa? Pues ¿dónde me paré? Yo me paré, acabamos de decir que cuando la velocidad es 0 es cuando el tiempo es 4. Así que ¿dónde me paro? Pues me paro en... Voy a calcular cuánto vale x, que será en 2
por 4 al cuadrado menos 16 por 4 y más 24. Y esto es 2 por 4, 4 al cuadrado es 16, 16 al cuadrado es 32, 32 menos 16 por 4 es menos 32 y menos 32 más 24 es menos 8 metros. Es decir, he ido desde 24 hasta que me he parado, que son menos 8 metros. Y luego he ido 2 segundos más, o perdón, un poquito más hasta la posición de 6 metros. Así que, ¿cuánto he recorrido? Pues desde menos 8 hasta 24 son 8 hasta 0 y 24 más son 32 metros, ¿no? 32 metros que me estoy desplazando hacia la izquierda, más, y luego me desplazo desde menos 8 hasta menos 6, 2 metros que me desplazo hacia la derecha. Así que en total lo que he recorrido han sido 34 metros. Bueno, pues eso es lo que yo quería saber. He recorrido 34 metros. ¿Cuál ha sido el desplazamiento? El desplazamiento ha sido, pues, esta distancia que voy a marcar en rojo, ¿vale? Este ha sido el desplazamiento desde menos 6 hasta 24, es decir, 6 hasta 0 y 24, el desplazamiento ha sido 30 metros. Así que diferencias entre el espacio que he recorrido, el desplazamiento y la posición. Tened mucho cuidadito con estas cosas. Bueno, pues con esto tenemos hecho el ejercicio número 4. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio y vamos a hablar de componentes intrínsecas del vector aceleración, que en el manual que estamos siguiendo pues está en el punto 10, es decir, hay muchas cosas entre medias que nos saltamos para llegar aquí, pero es que yo prefiero hablar ahora de las componentes intrínsecas del vector aceleración. Aquí tenéis un estudio de cómo podemos expresar la aceleración en función de unos vectores unitarios que ya conocemos, el vector unitario tangente a la trayectoria y un vector unitario perpendicular a la trayectoria. Ya lo vimos cuando hablamos de la velocidad. Dijimos, la velocidad se puede expresar, aparte de como en componentes cartesianas, velocidad v sub x por y más v sub y por j más v sub z por k, también se puede expresar en unas componentes que llamamos componentes intrínsecas. La velocidad es el módulo de la velocidad por un vector unitario en la dirección tangente a la trayectoria. Bien, pues con la aceleración podemos hacer algo parecido. Aquí tenemos una trayectoria y la aceleración, que es este vector rojo que tenéis aquí marcado, se puede descomponer en una aceleración tangente a la trayectoria y una aceleración normal o perpendicular a la trayectoria. Y aquí lo que hace es estudiar cómo se puede hacer todo eso. En otras circunstancias seguramente lo hubiera contado en clase, pero en estas circunstancias en las que estamos, pues vamos a hacer un acto de fe y vamos a creernos que esta fórmula de aquí abajo resume todo el conocimiento que necesitamos sobre aceleración y su descomposición en componentes intrínsecas. Ahora la comento en la pizarra que tengo al lado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no volvemos y simplemente comentaros que en el libro también aparece todo esto en la página 198. En el libro no hace ningún desarrollo matemático, simplemente lo explica de forma cualitativa. Por cierto, os debería poner el libro para que lo vierais, ¿verdad? Sí, aquí está. Vale, en el libro os decía que esto lo explica de forma cualitativa. Y al final me dice que descompone la aceleración en una dirección tangente y una dirección perpendicular a la trayectoria. Y aquí pues no desarrolla tanto como en la otra zona, pero sí que le da una explicación. Dice, la
aceleración tangencial, y esto es importante que lo entendáis, es debida a la variación de la rapidez o del módulo de la velocidad, y la aceleración normal es la que se debe al cambio de dirección de la velocidad. Aceleración normal también se puede llamar aceleración centrípeta. Ahora hablamos de lo que vale. Bien, aceleración tangencial, cómo cambia el módulo de la velocidad; aceleración normal, cómo cambia la dirección de la velocidad. Quedémonos con eso porque es importante. Os decía que vamos a revisar eso aquí en la pantalla de al lado. La aceleración entonces se puede descomponer, aparte de na su x por y más a su y por j más a su z por k, como siempre hacemos con los vectores en componentes cartesianas, pues también se puede descomponer en sus componentes intrínsecas. Es decir, la aceleración tendrá una componente tangencial y una componente normal o perpendicular a la trayectoria. ¿Cuánto vale cada una de ellas? Pues nos ha dicho aquí en el libro, fijaos, que la aceleración tangencial es debida a la variación de la rapidez o del módulo de velocidad. La variación del módulo de la velocidad, eso es la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo. Esa es la forma de calcular la aceleración tangencial, derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí, en vez de poner el vector tau, que pone en el libro ese vector t, en el libro ponen una t por no poner la letra griega tau, nosotros dijimos que mejor íbamos a llamarle u sub t, que parecía que quedaba más claro, un vector unitario tangente a la trayectoria, ¿vale? Más, y esta es la aceleración normal. ¿Y cuánto vale la aceleración normal? Pues la aceleración normal vale el módulo de la velocidad al cuadrado partido por r, que es el radio de curvatura. Cuando lo que estamos haciendo es movernos en un círculo, el radio de curvatura coincide con el radio del círculo, pero no siempre es así. Así que, ¿qué es el radio de curvatura que aparece ahí? Pues para eso tengo un bonito applet que espero poder enseñaros si me deja. Que no sé ahora mismo si es este o es este. Creo que es este. Un segundito que lo pongo. Vale, pues aquí tengo un applet que me enseña qué es el radio de curvatura. Bien, fijaos, vamos a ponernos aquí y vamos a ponernos aquí con esos dos. El radio de curvatura es la distancia que hay entre este punto y C, que es donde se cortan las perpendiculares a la trayectoria en dos puntos muy próximos. Es decir, cuando A y B están muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, el radio de curvatura es la distancia de C a A o a B, me da lo mismo porque están muy cerquita, ¿vale? Entonces, estas dos distancias son prácticamente iguales. Fijaos que cuanto más pronunciada sea la curva, más cerrada sea la curva, más pequeño es el radio de curvatura. ¿Qué pasa si me vengo a una zona donde la curvatura es un poquito menor? Fijaos que ahí esa distancia entre C y A o entre C y B es bastante más grande. Cuando yo aproximo, ¿veis? Pues es un poquito más grande. Ahí la curva es menos cerrada, pues el radio de curvatura es mayor. Bien, lógicamente. ¿Y qué pasa si me vengo por esta zona de aquí? Pues por esta zona de aquí, que es menos curvada, fijaos que el radio de curvatura es muchísimo mayor, casi no cabe en la pantalla. Y si me vengo aquí abajo, pues el radio de curvatura no puedo ni verlo porque se sale de la pantalla por mucho. De hecho, si esto fuese una recta, en una recta el radio de curvatura sería infinito, porque las rectas perpendiculares no se cortarían mucho, nunca. ¿Qué es lo que pasaría aquí más o menos en el punto de inflexión de la curva? Ahí tendría un radio de curvatura infinito. Si sigo moviendo los puntos, fijaos que ahora cambia una cosa muy sencilla. Ahora el radio de curvatura, en vez de estar por la parte de abajo de la curva, está por la parte de encima. Siempre se mete hacia la parte cóncava de la curva, ¿verdad? Convexa está aquí fuera, pues hacia la parte cóncava. Cuando estaba en esta zona de aquí, pues la parte cóncava pues estaba justo debajo. Y en esta zona de aquí, pues está justo por encima.
Así que eso es el radio de curvatura, es algo que va cambiando en cada punto de la trayectoria, el radio de curvatura es diferente. Si tengo una trayectoria circular, pues el radio de curvatura es constante y coincide con el radio de la circunferencia. Si tengo una trayectoria rectilínea, el radio de curvatura es infinito. Y entonces, si el radio de curvatura es infinito, pues me encuentro con una cosa muy curiosa. Y es que si el radio de curvatura es infinito y os venís aquí y decís velocidad al cuadrado partido por infinito, pues es cero, ¿no? Es decir, no hay aceleración normal. Si mi trayectoria es rectilínea, el radio de curvatura es infinito, no hay aceleración normal. Y si el módulo de velocidad no cambia, no hay aceleración tangencial. Así que vamos a ver un poquito por encima estos casos que os he dicho por aquí. Movimiento rectilíneo y uniforme. En un movimiento rectilíneo y uniforme, pues, ¿qué tendremos? Si es uniforme es que el módulo de velocidad no cambia, pues la aceleración tangencial será cero. Y si es rectilíneo, hemos dicho que la aceleración normal será cero. Pues aceleración normal cero, es decir, un movimiento rectilíneo y uniforme no tiene aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración tangencial es constante, el módulo de la velocidad cambia uniformemente. Y si es rectilíneo, la aceleración normal es cero. Pues aceleración normal, es decir, este solo tendría aceleración tangencial, que además sería constante. ¿Y qué pasaría si tengo un movimiento rectilíneo y acelerado, pero no uniformemente, ¿verdad? Pues entonces la aceleración tangencial será una función del tiempo, porque va cambiando con el tiempo, ya no es constante como en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero como es rectilíneo seguimos teniendo que la aceleración normal es cero, ¿verdad? Así que, pues esos serían los posibles casos con movimientos rectilíneos. En el uniforme tangencial cero, normal cero, en uniformemente acelerado, tangencial constante y normal cero, y en el rectilíneo acelerado de cualquier manera, pues la aceleración es una función del tiempo, la tangencial y la normal es cero. Más movimientos. Supongamos ahora un movimiento circular uniforme. En un movimiento circular uniforme, pues lo que tendré es que la aceleración tangencial es cero, porque en un movimiento circular uniforme el módulo de la velocidad no cambia. Así que la aceleración tangencial es cero. Pero la aceleración normal no será cero. La aceleración normal será constante. Ojo, solo el módulo, porque al ir cambiando la trayectoria, pues la dirección va cambiando, es perpendicular a la trayectoria y la aceleración siempre va apuntando al centro de la circunferencia, pero en módulo sí sería constante esa aceleración normal. Si tengo un movimiento circular uniformemente acelerado, pues en ese tipo de movimiento la aceleración tangencial será constante porque es uniformemente acelerado, pero la aceleración normal ya no será constante, ahora va a ser una función del tiempo. Y en cualquier otro caso que se nos pueda ocurrir, pues ya lo que vamos a tener es que en otros casos, pues tanto la aceleración tangencial como la aceleración normal serán funciones del tiempo. He puesto f y f' porque no serán la misma función. Obviamente la función del tiempo a t será diferente de la función del tiempo a n. Y esto sería un poquito el resumen de lo que es la aceleración expresada en componentes intrínsecas. No quiero cerrar esto sin contaros un poquito, sin enseñaros un applet en el que podemos ver esos vectores en acción. Vamos a ver si soy capaz de abrirlo y enseñarlo. Bien, aquí tengo el applet. Fijaos, yo tengo aquí representada la velocidad, es este bonito vector amarillo que tenéis aquí, y bueno, pues yo puedo mover el tiempo, ¿vale?, a donde me dé la gana. Voy a mover el tiempo, pues por ahí, ¿vale? Fijaos que en este caso la velocidad es muy grande, las aceleraciones son muy grandes y
pues resulta que se me sale de la pantalla. Para eso están estos botoncitos de aquí de cambiar las escalas, ¿no? De la aceleración o de la velocidad, para poder meterlo en pantalla y ver más o menos cómo es la cosa. Bien, esto lo tenía puesto en 10, me parece. Voy a ir subiendo un poquito, vale. Ahí ya estamos en escala. Y fijémonos un momentito. La velocidad va hacia arriba, es tangente a la trayectoria, tiene la misma dirección que el vector U sub t, este vector unitario que he pintado aquí en un bonito color rosa. Y tengo ese otro bonito vector unitario, U sub n, que siempre se mete hacia la parte interior de la curva. Ya veréis que cuando esto avance hacia el otro lado de la curva, el vector unitario, vale, pues ahí al cambiar la curvatura cambia y se pasa a apuntar hacia arriba en vez de apuntar hacia abajo como estaba apuntando por aquí, es decir, hacia dentro de la curva. Vale, pues siempre el vector unitario va hacia el centro de la curva. Y aquí tengo pues esa velocidad y la aceleración tangencial, si os fijáis, va en la dirección opuesta a la velocidad. ¿Qué significa eso? Significa que este movimiento va frenando, es un movimiento en el que la aceleración va en contra de la velocidad. Y por otro lado tengo el vector aceleración normal, que tiene la misma dirección de U sub n. La aceleración normal más la tangencial sería la suma a aceleración total, ¿no? La aceleración total, suma de tangencial y normal. Si voy avanzando un poquito, fijaos que la aceleración tangencial se hace cada vez más pequeñita y ahí tiene ya la misma dirección que la velocidad. ¿Lo veis? Ahí tenía dirección opuesta todavía y ahí el vector verde tiene la misma dirección que el vector naranja, que está aquí debajo del vector rosa, que nos lo está tapando. Y ¿qué va a pasar ahora? Como la aceleración tangencial está apuntando en la dirección de la velocidad va a ir creciendo, lo vamos a ir viendo, ¿veis? Y la aceleración va creciendo, pero también va creciendo la velocidad. Sigue creciendo esa velocidad, la aceleración tangencial, fijaos que ahí cambia otra vez y vuelve a frenar. Vuelve a frenar y ahí vuelve a acelerar. Bien. Y la aceleración normal siempre apunta hacia el centro de curvatura. Bueno, seguramente os ponga luego estas presentaciones de GeoGebra en la página web para que podáis jugar con ellas si os apetece. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio de aceleración normal, aceleración tangencial y de cómo se pueden calcular si yo conozco la ecuación de la trayectoria o si conozco por lo menos la ecuación de R como función del tiempo. Así que un segundito y enseguida lo preparo. Bueno, este problema dice, la posición de una partícula viene dada por R igual a t por i más t al cuadrado más 1 por j. Y me pide que calcule las ecuaciones de la velocidad, de la aceleración y de la trayectoria. Pues vamos a verlo. Lo primero que tendremos que hacer es escribir las ecuaciones de la velocidad y de la aceleración. Así que apartado A, ecuaciones de todas esas cosas. Voy a volver a escribir la ecuación de la posición, ¿vale? La posición es t por i más t al cuadrado más 1 por j. ¿Y cuál será la velocidad? Pues la velocidad será la derivada de esto. La derivada de t, que es 1 por i, y más la derivada de t al cuadrado más 1, que es 2t por j. Vale, esa es la velocidad. ¿Y cuál es la aceleración? Pues la aceleración será la derivada de la velocidad, es decir, 2 por j, porque la derivada de 1, que es lo que multiplica ahí, pues es 0, ¿verdad? Bien, ya tengo esas tres cosas.
la posición, la velocidad y la aceleración. Y ahora me dice que calcule la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es escribir y como función de x. Así que ecuación de la trayectoria es escribir y como una función de x. En vez de escribir el vector r, pues escribo y como función de x. Vale, eso me daría la ecuación de la trayectoria. ¿Cómo puedo conseguir hacer eso? Bueno, pues yo sé que en r, x esté, ¿verdad? Y en r también la componente y de r es t al cuadrado más 1. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Voy a marcarlo aquí para que se vea mejor. Y suponiendo que sea capaz de coger el marcador, ¿verdad? Esto de aquí es x y esto de aquí es y, ¿verdad? Así que x es t y es t al cuadrado más 1. Sustituyendo donde pone t por lo que vale, pues tendré lo que estoy buscando. Es decir, y es igual, y t era x, ¿no? Pues x al cuadrado más 1. Esta es la ecuación de la trayectoria que me estaba pidiendo. Fijaos que es una cosa bastante simple. Cuando os pidan ecuación de la trayectoria, tenéis que escribir y como una función de x, si estamos en un plano. En el espacio es un poquito más complejo, pero bueno. Vamos al siguiente apartado, porque ya tenemos todo, ¿verdad? Tenemos la velocidad, tenemos la aceleración y tenemos la trayectoria. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide que calcule la posición, la velocidad y la aceleración cuando el tiempo sea 2 segundos. Pues eso es simplemente sustituir en lo que hemos calculado antes, es decir, ¿cuánto va a valer R? Pues será, en vez del tiempo, ponemos, como me pide que esto es cuando el tiempo es 2 segundos, pues vamos sustituyendo. R será, pues 2 por I más 2 al cuadrado más 1 por J. Y esto es 2 por I más 5 por J. Y a ver si algún ceporrín me va a decir que esto es 7. Esto es un vector, tiene componente x, tiene componente y ya está. Si queréis calcular el módulo, que en este caso no te lo pide, pues sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Pero no me digáis que r es 7. Bien, ¿cuánto vale v? Pues v será, vamos a ver, tenía la ecuación aquí arriba, ¿verdad? Pues sustituimos ahí. V será I, ahí no hay que sustituir nada porque no hay tiempo, más 2 por el tiempo que hemos dicho que es 2 por J. Es decir, la velocidad será I más 4 por J. Y os digo lo mismo de antes. Antes eran metros, pues ahora serán metros partido por segundo. Esa es la velocidad. Componente x1, componente y 4. Módulo de la velocidad, si me lo pidiera, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería la raíz de 17. Pero como no me lo pide, pues no lo calculo. ¿Y la aceleración? Pues la aceleración, fijaos que sigue siendo 2j, porque la aceleración es constante, siempre vale lo mismo en este caso. Ojo, la aceleración vale lo mismo porque r vale lo que me han dicho que vale. Si r valiese t al cubo por i, pues aquí la aceleración seguiría siendo una función del tiempo, ¿verdad? Así que no generalicemos más de la cuenta. Apartado C. Me dice el módulo de la aceleración tangencial, es lo que queremos saber ahora. El módulo de la aceleración tangencial. La aceleración tangencial era la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, ¿y cuál es el módulo de la velocidad? Pues no lo he calculado, pero lo calculo. El módulo de la velocidad, y ojo, lo tengo que calcular en esta flechita que he pintado antes, que mira qué juego va a dar, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el módulo de la velocidad? Pues la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2t al
cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1 más 4 por t al cuadrado. Esto es el módulo de la velocidad. Y eso es lo que tengo que derivar para calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la derivada de ese módulo. Y la derivada de ese módulo será 1 partido por 2 veces la raíz, es decir, el módulo 4t al cuadrado, derivada de una raíz, 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de lo que hay dentro es 8t. 8t. Esto se puede simplificar y dejarlo como 4t partido por la raíz cuadrada de 1 más 4t cuadrado. Y ahora ya sí, una vez que tengo la fórmula que me da esa aceleración tangencial, puedo calcularlo para 2 segundos, que es lo que me pide, ¿no? Pero antes tengo que hacer esto. Si no tengo esta expresión, no puedo sustituir ahí los 2 segundos. Entonces, para 2 segundos, la aceleración a los 2 segundos, la aceleración tangencial a los 2 segundos, pues sería 4 por 2 partido por la raíz cuadrada de 1 más 4 por 2 al cuadrado, que es 8 partido por la raíz de 17 metros partido por segundo al cuadrado. La aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado, tanto la tangencial como la normal. 8 partido por 17. Si alguien tiene mucho interés en saber lo que vale esto en decimal, es 1,94 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Así que eso o lo de la raíz, como más rabia os dé. Y por fin me pregunta cuál es el módulo de la aceleración normal y el radio de curvatura. Pero para poder hacer eso tengo que cambiar de página. Así que vamos a añadir una paginita más al cacharro este. Y bueno, entonces ahora me pide, la aceleración normal, el módulo de la aceleración normal, y también me pide el radio de curvatura. Bien, pues esto podría parecer fácil, porque a mí me dicen la aceleración normal, ¿cuánto era? Era el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura. Ya, pero es que no sé cuál es el radio de curvatura, así que no puedo poner la velocidad que me ha salido antes, que era raíz de 17, elevarlo al cuadrado, que será 17, y dividir por el radio de curvatura, porque no sé lo que vale el radio de curvatura. Así que para hacer este apartado del ejercicio, pues tengo que pensar un poquito más. Y lo que tengo que pensar es lo siguiente. Yo conozco o sé que la aceleración era 2 por j, me parece recordar, ¿verdad? Es lo que habíamos calculado en el apartado anterior. Por lo tanto, el módulo de la aceleración pues será 2 metros por segundo al cuadrado. Eso es la aceleración total. Y la aceleración total es el módulo, la aceleración total es, un segundito, que borro esto, es la aceleración tangencial por el vector unitario u sub t, por el vector unitario u sub t, más la aceleración normal por el vector unitario u sub n, ¿no? Y, por lo tanto, la aceleración, el módulo de la aceleración al cuadrado será el módulo de la aceleración tangencial al cuadrado más el módulo de la aceleración normal al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2, que es nuestra aceleración, es igual a la aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial acabamos de ver que era 4 por t partido por raíz cuadrada de 1 más 4 por t al cuadrado. Pues esto al cuadrado
más la aceleración normal, que no sé cuánto vale, también al cuadrado. Si despejáis de ahí, la aceleración normal pues va a ser la raíz cuadrada de 2, perdón, aquí es 2 al cuadrado, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4t, voy a ir elevando al cuadrado ya, si os parece, entonces sería 2 al cuadrado, que es 4, menos todo este paréntesis, si lo elevamos al cuadrado será 4 por 4, 16 por t al cuadrado, partido por la raíz al cuadrado, esa se quedaría sin raíz, 1 más 4 por t al cuadrado. Y esto, si ponemos denominador común, que sería el 1 más 4t al cuadrado, pues aquí me quedaría 4 menos 10, más 16t al cuadrado, estamos multiplicando 4 por 1 y 4 por 4t cuadrado, ¿no? Y menos 16t cuadrado, con lo cual aquí lo que me queda es que el 16t cuadrado y el 16t cuadrado se me va, me queda la raíz cuadrada de 4, que es 2, partido por la raíz cuadrada de 1 más 4 por t al cuadrado. Eso es lo que valdría la aceleración normal. Y bien, esta sería la expresión general. Y ahí podrías sustituir el valor de 2 segundos para calcularla, ¿verdad? Entonces diría la aceleración normal a los 2 segundos, que era lo que me pedía, pues será 2 partido por la raíz cuadrada de 1 más 4 por 4, que es 16, sería 2 partido por la raíz de 17 metros partido segundo al cuadrado. Eso sería el valor de la aceleración normal en ese instante, a los 2 segundos. Esto saldría 0,485 metros por segundo al cuadrado si lo escribimos en notación decimal. Y por fin, ¿cuál es el radio de curvatura? Pues el radio de curvatura lo puedo sacar de esta expresión que tenemos aquí, ¿verdad? El radio de curvatura, pues es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por la aceleración normal. Es decir, el módulo de la velocidad al cuadrado, que es 1 más 4t al cuadrado, porque era la raíz de esto el módulo, pues al cuadrado 1 más 4t al cuadrado, dividido por la aceleración normal, pero la aceleración normal era 2 partido por la raíz cuadrada de 1 más 4 por t al cuadrado. Y esto, si jugáis un poquito con la expresión, pues os va a quedar 1 más 4 por t al cuadrado elevado a 3 medios partido por 2. Y si sustituís el valor r a los 2 segundos, pues os quedaría, un segundito que lo he pegado demasiado, el radio a los 2 segundos sería pues 1 más 4 por 2 al cuadrado, que es 16, esto elevado a 3 medios partido por 2, y eso saldría pues 17 por raíz de 17 dividido por 2, que serían metros, que en numerito serían 35,05 metros. Ese sería el radio de curvatura. Bueno, en realidad, todo lo que hemos hecho en la página anterior solo se puede hacer de la forma que hemos hecho en la página anterior, ¿verdad? Pero lo que hemos hecho en esta página se puede hacer de una forma más sencilla si no nos interesan las fórmulas, sino solo los resultados. Os explico un momentito en otra página cómo sería eso, más que nada para que no os asustéis. Es decir, volvemos a la página anterior. Fijaos, aquí habíamos llegado a esta conclusión. Esto sí que hay que hacerlo todo, con todas las fórmulas hemos llegado a la conclusión de que la aceleración tangencial es 1,94, ¿verdad? Metros por
segundo al cuadrado. Bien, entonces nos vamos a una página nueva, vamos a crear una página nueva y vamos a ver cómo podríamos hacer el último apartado, el apartado D, sin todas las fórmulas, ¿no? De forma abreviada, sin todas las fórmulas. Pues muy fácil, es lo mismo que antes, ¿no? Hemos dicho que la aceleración tangencial era 1,94, ¿verdad? 1,94. Y hemos dicho que la aceleración, que era 2 al cuadrado, la aceleración total, sería la aceleración total tangencial, perdón, que es 1,94 al cuadrado, más la aceleración normal al cuadrado. Fijaos que la aceleración normal sería entonces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, menos 1,94 al cuadrado. Y si hacéis esa cuenta, pues os va a salir que la aceleración normal vale 0,485 metros partido por segundo al cuadrado. Y eso, pues parece que es un poco menos lío matemático que lo anterior, ¿verdad? Y tengo el mismo valor que estaba buscando. Y luego lo mismo con el radio de curvatura. El radio de curvatura decíamos que la aceleración normal era el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura, ¿verdad? Pues el radio de curvatura sería el módulo de la velocidad al cuadrado partido por a sub n. El módulo de la velocidad, pues era la raíz cuadrada, perdón, era, la raíz cuadrada de 1 más... era 4 por t al cuadrado, ¿verdad? Y esto era raíz de 17 para los 2 segundos, con lo cual aquí lo que me saldría es raíz de 17 elevado al cuadrado partido por la aceleración normal que hemos calculado antes, que es 0,485. Y esto es 17 partido por 0,485 y esto es pues 35,05 metros, 35,05 metros, que si os fijáis es lo mismo que obteníamos antes calculando todas las fórmulas. Claro, lo de antes salía muy largo. En realidad, la mayor parte de las veces no es necesario calcular la fórmula completa y basta con hacer la aplicación numérica y con la aplicación numérica es suficiente. Bueno, pues ahora os pondré algún ejercicio parecido a esto para que lo hagáis y me mandéis la solución. Así que con esto terminamos aceleración. Ahora empezaremos a hablar ya de los distintos tipos de movimientos, pero eso casi seguro que lo vamos a seguir por el McGraw-Hill, ¿vale? Por el libro. Venga, hasta luego.